libros, todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros. Namaste o namaskar. Esa es la fórmula de saludo que se utiliza en la India y así saludo yo, he saludado en esta ocasión a todos ustedes y especialmente a la persona que hoy va a ocupar con C, no con K, los 50 minutos de este programa. Aquí lo tienen. No sé si conocen ya su rostro, su aspecto físico, su aire oriental, pero seguro que su nombre como mínimo les suena y que a muchos de ustedes les suenan también de oídas o de leídas algunas de sus obras. Se trata de Raymond Panikkar, barcelonés con 81 años en las alforjas de su biografía, según el cómputo hindú, 80 en cambio según el cómputo romano, esto nos lo explicará él dentro de unos instantes, mestizo, hijo de padre hindú y de madre catalana, hermano mayor de otro pensador ilustre, Salvador Panikkar, físico, químico, filósofo, teólogo, profesor, escritor, sacerdote y, sobre todo, al lado y por encima de esos títulos y calificativos, que lo son de peso, sabio, o por lo menos hombre que desde su adolescencia, quizá desde su infancia, también nos lo aclarará él, ha seguido el camino real y ha corrido la fastuosa aventura de la sabiduría. Lo repito, de la sabiduría. Nadie confunda esta con la ciencia, la tecnología, la cultura, la información o el conocimiento. Son cosas bien distintas. ¿Dónde está la diferencia, Raymond? La primera sería en la palabra. Si tú no encuentras las cosas sabrosas, si prescindimos del gusto y del cuerpo y de la belleza y del sentimiento, no puede haber sabiduría. Si lo reducimos todo a un conocimiento abstracto o solamente una cosa que te toca la cabeza y te deja el corazón frío, no puede haber sabiduría. Si no se encuentran cosas sabrosas, que es lo que la palabra indica. O sea que la sabiduría es lo más complejo y al mismo tiempo, paradójicamente, lo más simple. ¿Es lo que los chamanes llaman el camino del corazón? En cuanto a camino, sí. Lo que pasa es que el camino del corazón, si no se anda, no es camino. Ya estamos de nuevo en las abstracciones, en los conceptos. El camino, pues el camino sin caminar, y sin caminante, y sin camino no es camino. Entonces es sabiduría. Por eso la sabiduría no puede abstraerse, no puede ser una cosa así completamente etérea o un concepto de sabiduría. Y si es real, como todo lo real, es inefable. Porque se puede ya catalogar y explicar en otra cosa, aquello es más importante que lo que tú explicas. Invitación a la sabiduría se llama precisamente esta obra que apareció en lengua catalana con el sello de la editorial Proa hace aproximadamente un año y que muy recientemente ha vuelto a asomarse a los escaparates, esta vez en castellano, editada por Espasa Calpe. No es, por otra parte, la única obra de Raymond Panikkar que en estos días reclama nuestra atención. También acaban de aparecer La Trinidad, una experiencia humana primordial. En catalán la ha publicado Empúries y en castellano lo ha hecho Siruela. E Iconos del Misterio, la experiencia de Dios. Publica esta última obra Edicions 62 en catalán y Península en castellano. Tenemos también aquí El silencio del Buda, que apareció bajo los auspicios de Siruela en octubre del 96, y este título ya clásico, El Cristo desconocido del hinduismo, un encuentro entre Oriente y Occidente, que fue reeditado en 1994, casi 40 años después de su primera edición. Lo publicó Grupo Libro en la colección Paraísos Perdidos, dirigida por Isidro Palacios. Atrás quedan más de 40 libros de Raymond Panikkar, algunos los tenemos también por aquí. La experiencia filosófica de la India, editorial Trota, Ecosofía para una espiritualidad de la tierra, San Pablo, Paz y desarrollo cultural, presencia social. Decía, paz, ¿qué he dicho? Y desarme cultural. ¿Y qué he dicho yo? Desarrollo.
es un lapsus muy significativo. Horror de horrores. Claro, por eso te interrumpo, paz si no, y no lo desarme haría. cultural, que a menudo el desarme es lo contrario del desarrollo. Quizá podamos hablar de esto. En fin, decía que 40 libros atrás, aparecidos en un sinfín de idiomas, cristianos y no cristianos, 7 por lo menos que yo sepa. Alguien ha dicho alguna vez que el intelectual español más conocido fuera de España es precisamente este hombre que en estos momentos está sentado delante de mí. Raymond, parece como si quisieras forzar los tiempos, publicar muchas páginas, decir con cierta urgencia todo lo que aún no has dicho o matizar, apostillar todo lo que ya habías dicho. ¿Es así o este aluvión de libros recientes obedece más a las leyes de la casualidad que a las de la causalidad? Yo creo que obedece a las leyes del ritmo. O sea, ni causalidad ni casualidad. Cuando uno es profesor, y lo he sido durante 25 años, no se puede repicar ahí en la procesión. Y si te quieres dedicar verdaderamente a la enseñanza, tienes que consagrarte a ella. Y no puedes mantener tu espíritu entretenido o distraído en un problema que te interesa mucho, pero que está al margen de lo que tú enseñas. De manera que durante muchos años he podido publicar relativamente poco. Casi todos estos libros tienen una gestación, en la India diríamos la gestación del elefante. El elefante son 2 años, que tiene el elefante madre, el elefantito en su seno, y en mí han sido a veces décadas y a veces incluso más. Muchos de estos libros surgen de una intuición que luego los avatares de la vida no te dejan dedicarte a ello para acabarlo de pulir, porque si en una cosa soy escrupuloso y no me arrepiento, al revés, me arrepiento a veces de no haber sido suficientemente escrupuloso y severo conmigo mismo, es que mis libros son fruto no de un capricho ni de una intuición, sino de algo que intento que cristalice lo más oloédricamente posible y diamantino posible, y para eso se necesita tiempo. Estos libros son todos de antiguos casi. El Buda que has mencionado lo escribí el año 69. Lo que pasa es que esto no se puede decir a los adoradores de la modernidad, entonces ya pasé, ya no sirve. Pero del 69, que el 70 se publicó en la primera edición, que yo estaba en la India, no pude revisar, y en consecuencia está llena de imperfecciones, por lo menos, y que luego ha salido en 5 o 6 idiomas, y que finalmente, como cortesía y como sentido de deber, pensé que habiéndolo pensado y redactado en castellano, aunque su primera redacción fue en italiano, debido a la enciclopedia del ateísmo que me preguntaron, lo he vuelto prácticamente a reescribir en esta última edición que has mencionado del Ciruela. ¿Y es cierto que tienes material inédito como para llenar otros 40 volúmenes? Pues desgraciadamente, me da vergüenza decirlo, pero desgraciadamente sí. Espero que no saldrán, quizá no haga falta, pero están ahí. Bueno. Y no por una obsesión de escribir. A mí escribir me cuesta mucho. Soy más un hombre de la palabra muchas veces que un hombre de la escritura. Y la escritura mata. De eso hablaremos. Raymond, antes de meternos en los dibujos y en los laberintos de tu vida y de tu obra, una pequeña provocación. Este libro, uno de los últimos iconos del misterio, lleva una dedicatoria que dice: a los que no están pendientes del televisor. Y se supone que en estos momentos nos estamos dirigiendo a personas que sí están pendientes del televisor. Me gustaría que glosaras un poco esta dedicatoria. En primer lugar, puedo decir, para decirlo de una forma cortés, que hay excepciones que confirman la regla. Y en consecuencia, yo no soy puritano, purista, fanático. No digo que la televisión sea mala. Esta dedicatoria está precisamente dedicada, y muy seriamente, y lo pensé, a aquellos que, para enfrentarse con la realidad y con el misterio, y la realidad es el misterio, no necesitan que le distraigan ni con imágenes ni con nada. Y la palabra pensada también es pendiente, que no se debe ver la televisión, nunca lo he dicho yo, pero estar pendiente de nada. Si uno está pendiente de algo, ya no es independiente. Y si uno no es independiente, no es libre. Y si uno no es libre, no llega al enrase del ser humano. Porque nosotros no somos solamente animales muy sofisticados que tienen un computer mucho más desarrollado que los monos. Yo, Raymond, en más de una ocasión he dicho, abusando quizá de la paciencia y de la benevolencia de los directivos de esta casa de televisión española, he dicho que la filosofía de este programa de Negro sobre Blanco es apague y lea. ¿Te parece bien?
añadiéndole como coletilla, y luego piense o medite. No nos olvidemos que el lector era un título universitario. El lector no es un señor que coge un libro o un periódico peor y luego, muy interesante. Yo lo he ejercido en algunas ocasiones. Sí, el ser lector era un título universitario. Y esto también incluso un título eclesiástico. Hay una ordenación para ser lector, con la responsabilidad de que lees aquello de lo cual tú verdaderamente te enteras, asimilas y eres capaz de comunicar a los demás. Si no, pues una máquina puede leer, un escáner te lo puede hacer, pero no te enteras. Es cierto que tú no solo no ves televisión, sino que tampoco lees periódicos ni escuchas la radio, y que eso lo haces para escuchar la voz de los que no tienen voz y tomar de esa forma el pulso a la verdadera realidad. Pues sí. No sé, lo siento, me da vergüenza decirlo, confesarlo. De vez en cuando leo, cuando voy de viaje, devoro los periódicos para anotar algunas cosas, y luego también me entero por revistas especializadas. Pero en la urdimbre de tus libros, en cambio, se percibe que conoces los problemas de nuestro tiempo. ¿Cómo llegan hasta ti? Si te digo por internet, jugando con las palabras, quiero decir que no por externet. El internet es el cuerpo místico de Cristo o el cuerpo de Buda. El internet es la comunicación con la realidad, no solamente conceptualmente ni físicamente, sino de una forma global y completa. Tengo amigos, no estoy separado del mundo. Estar solo no significa estar aislado. Es muy distinto la soledad del aislamiento. Y cuando habla gente joven, así que estos que dicen que no creen en nada o lo que sea, yo les voy a dar una definición fenomenológica del misterio divino. Dios, y lo puedes experimentar tú mismo, es aquello que rompiendo tu aislamiento respeta tu soledad. Haz la prueba y verás que si hablamos tú y yo ya no estamos aislados. Luis Racionero, pero ya no soy solo del todo. Luis Racionero Raymond, amigo común, me dijo en cierta ocasión que a su juicio Bill Gates era el anticristo. Como yo no voy a la caza de brujas, ni tengo complejos ni de perseguido ni de perseguidor, comprendo que desde el punto de vista de Racionero, este señor pues se parezca un poco. Lo que pasa que como buscamos siempre un chivo expiatorio, si es el anticristo, no está solo. Todos los que colaboran con él, o son corresponsables con él, o están pendientes de y piensan que una serie de máquinas les van a libertar y hacer felices, de manera que este anticristo no está solo. Y entonces uno se guardaría mucho de colocarle a San Benito, a pobre Bill Gates, y a nosotros ya, porque le excomulgamos, pensar que ya nos hemos resarcido. Yo te propongo, Raymond, que hagamos este programa doble, porque vamos a hacer dos, me parece, utilizando el talante, el principio que rige las artes marciales orientales. Aprovechar el impulso del enemigo, ya que estamos en las vísceras del monstruo. Señor. Aprovechemos su impulso. Bien, hace bastantes años... El contrincante más que el enemigo. Hace bastantes años Raymond Panikkar, que ha vivido a fondo en Alemania, en Italia, en la India, en Estados Unidos, también en Madrid y en Salamanca, y por supuesto en Barcelona, y en algún otro país más o menos exótico, se refugió en una pequeña localidad barcelonesa, casi ya gerundense, Tavertet, agarrada con las uñas del centenar escaso de vecinos que la puebla a las estribaciones del Prepirineo catalán, perdida en el regazo de esas montañas que a veces son movidas por la fe y van a Mahoma, y unida por una carreterilla de 1000 vueltas y revueltas a la ciudad de Vich. Y ahí, o mejor dicho, aquí, porque hasta aquí hemos venido para charlar con el sabio, edificó Raymond Panikkar una especie de ashram, de cenobio, de ermita, de vivienda franciscana, en la que reside cultivando el romero y la pobreza, lejos del mundanal ruido, y dedicado ¿a qué? ¿Cuál es tu vida aquí? Vivir. ¿A qué hora ¿Te parece poco? ¿A qué hora te levantas, Raymond? Depende. Desgraciadamente o afortunadamente, yo tengo necesidad de dormir poco y lo aprovecho. Pero en fin, no tengo esta mentalidad ahora ya de aprovechar el tiempo, que la he tenido mucho durante mi vida.
Pero vivir sí, vivir conscientemente y vivir de verdad. Tú decías antes, con la pantalla apagada, algo que también ha dicho Carlos Castaneda en las enseñanzas de Don Juan, o mejor dicho, algo que Don Juan le enseñó a Carlos Castaneda, y es que no tiene rutinas. El sabio, el místico, el guerrero no puede tener rutinas. Evidentemente, si la vida y los momentos no son nuevos cada instante y cada minuto, no se vive. Desde el punto de vista filosófico, yo estoy intentando resucitar una idea que los escolásticos, que tienen mala prensa pero que no eran tontos, habían apuntado muy tímidamente, pero que está en contradicción directa contra el dogmatismo de la ciencia: la creación continua. Si la creación no es continua en cada instante, no es creación. Y si la creación no es de la nada, no es creación. La inercia no sirve para la creación. Pensar que la creación debe seguir leyes, la ciencia lo hace macrocósmicamente o lo que sea. Y entonces la vida es sorpresa constante, novedad absoluta. Y la creación se va haciendo. Y la discusión que muestra el fanatismo, no tengo otra palabra, cultural de nuestra época. Que puede haber gente muy en serio, hay profesores de universidad por todos los lados, que defiendan lo que unos llaman el creacionismo y el otro es la evolución. Los griegos dirían metábasis y xaloguenos, es garbanzos y yo qué sé, y pimientos. No tiene nada que ver. Si yo eres creador ahora y siempre. Si lo es, no discuto ahora si lo sea o no lo sea. Pero pensar que la creación ocurrió en illo tempore y que luego fue a reposar y que los buenos van a decirle: Señor, que has creado, que las cosas van mal, este sábado dura demasiado y tenemos que intentar despertarte para que lo arregles. Es de una naivete, por no decir cosas más fuertes, que espanta el subdesarrollo cultural al que colectivamente hemos llegado. Y alguien que sea un poco más absurdo o lo que sea puede decir y debe decir que el rey va desnudo y que esto no funciona. Y luego lo vemos por los resultados, etcétera, etcétera. Pero yo no quiero ser nunca pesimista. Esto que nos rodea, que nos arrope, que nos arropa, que nos viste para que no vayamos desnudos como el rey, ¿es tu biblioteca toda ella o parte de ella? Esto es parte, porque yo he empezado mi biblioteca 3 o 4 veces por los expolios y las ideas de las pobrezas malentendidas, etcétera, y tengo todavía algún puñado de libros que espero que lleguen pronto, no lo sé, en otros continentes. ¿Tú te relacionas con la gente del pueblo? Sí, evidentemente me relaciono, y vienen aquí, no sé. Yo estoy 5 días a la semana, si quieres saber de mi vida, incomunicado. Incomunicado. Que el teléfono funciona y gracias a Dios tengo gente que me ayuda y que pueden responder, y sábados y domingos pues el despimporre, llámale como quieras. Relativamente incomunicado, Raimon, porque tienes aquí una sociedad intercultural que se llama Vivarium, sí, cuya sede está por ahí, una especie de repecho, ¿no? Debajo de estos jardines. ¿Qué es esa sociedad? Esto, cuando yo vine aquí, muchos me decían: no te subes al cerro al pico de un cerro y estés completamente aislado, intenta hacer algo. Yo digo: pues muy bien, una vez al mes open house, abrir las puertas, pensando que vendrían pues una docena de personas máximo, de amigos, y podríamos hablar de algún tema y yo podría hablar quizá un poco más que los demás, etcétera. Esto se ha, no sé si convertido o pervertido en un fenómeno donde vienen 150 personas o más, y aquí estamos a 2 horas de Barcelona y 2 horas de otros, donde hay los coloquios, yo hablo por 1 hora, se discute por 2 que se hacen cortas, y cada uno dice lo que le parece y nadie dice tonterías, o al menos tengo la habilidad de convertir la tontería en una cosa interesante, porque no hay nunca pregunta tonta, si se sabe entender. Y esto lo sabía muy bien Sócrates, ¿no? Sí, señor. Y esto es un poco Vivarium, que luego, esta misma mesa aquí, hay un Vivarium Academicum, que es un seminario ya donde yo me pongo las gafas de profesor, y allí somos solamente 10 o 9 u 11, donde se hace labor de seminario estudiando algunos temas. ¿Y estas reuniones vienen solo sesudos sabios de Allende las montañas o viene gente del pueblo también? Gente de todas partes. Y vienen pues desde amas de casa hasta chicas jóvenes, hasta profesores universitarios, hasta la gente de la cuarta edad, hasta... Y muchos me dicen: bueno, tendrías que filtrar un poco, y yo no me encuentro con autoridad, ni con poder, ni con ganas de decir: bueno, si usted no sabe algo, no, está todo abierto. En este refugium no peccatorum
Supongo que hay un rincón para meditar, aunque la meditación se ejerce desde el propio pecho y no necesita de rincón alguno, ¿no? Señor, hay un rincón para meditar. Arriba, escondido. La tierra, dicen los chamanes, y decía también el mundo antiguo, no nos pertenece. Nosotros pertenecemos a la tierra. Eso se siente de una forma muy vívida aquí, rodeados por esta naturaleza magnífica, y eso está presente también en este libro Ecosofía, para una espiritualidad de la tierra, que tú escribiste a raíz de una reunión de 300 personas, me parece, que hubo en Asís. Exacto. ¿Qué es la ecosofía? Término que no hay que confundir, dices tú, con la ecología. La ecología es business as usual. Es, con guantes y una sonrisita, continuar explotando la tierra, continuar teniendo la misma relación con la tierra y los recursos y las minas y las cosas, y no ha cambiado para nada, pero como sabemos que la tierra ya es limitada, pues no ensuciarla demasiado, que dure un par de siglos más, pero no mucho más, 1000 años más si quieres, pero no mucho más. Es exactamente lo mismo, que es la aplicación del razonamiento puro, descarnado y sin corazón, un logos como la geología, que objetiviza lo que debe estudiar, para mejor rendimiento, para que saque más, para ganar más y mejor. Y esto es un poco caricatura, pero gracias a esto, y debido a los resultados de los estudios ecológicos que tienen toda mi simpatía, podemos hacer un paso más adelante, y yo me apoyo sobre esto, de ninguna manera lo critico, para decir, el segundo paso es un cambio de mentalidad por nuestra parte y de cosmovisión. Ecosofía es genitivo subjetivo, es la sabiduría, no mi sabiduría de la Tierra cuando yo la estudio geológicamente, o lo que entonces los recursos, el ozono, el anhídrido carbónico, todo lo que usted quiera, pues que no da resultado y que no debe ensuciar. No, está muy bien, sí, pero hay más. Es la sabiduría de la misma Tierra, genitivo subjetivo, de la cual el hombre es el portavoz. O sea, que hay que unir. No es que digo que todo es vivo, evidentemente, pero las piedras no hablo yo. Si sé entender el lenguaje de las piedras. Y las piedras, los árboles, y los mares, y los terremotos, y los relámpagos. Y ecosofía sería el descubrir lo que tú decías antes, que el nombre más antiguo en la tradición judeo-cristiana de hombre es Adán, el terráqueo, el terreno, el cetrino. Como tú. Pues quizás sí, es que me excuses si digo que eso queda más natural, sin sol, o con sol, es igual. Pues descubrir esta conexión intrínseca entre el hombre y la tierra, que el hombre no es una excepción, pertenece a la tierra, y que la tierra nos pertenece y que nosotros le pertenecemos a ella, y que no se puede hacer esta dicotomía, esta división entre lo terreno y lo humano. Yo añadiría mucho más, pues ni lo divino, pues sería tiempo habrá, lo mejor. Harina de otro costal. Tú además... Ahora, la ecosofía es entonces cambiar mi relación con la tierra, ver la tierra como parte de mi casa, como mi hábitat, oikos, es lo que significa la palabra. Pero mi casa es mi tercer cuerpo. Las casas prefabricadas es otro crimen de lesa cultura. La casa se la debe fabricar uno lentamente viviéndola. Yo tengo dos sobrinos arquitectos a los cuales les he aconsejado y esto les da resultado. ¿Tus sobrinos conocen las leyes del Feng Shui? Me imagino, no lo sé. No lo sé. Raymond, tú además de meditar, ¿rezas? Si me explicas la distinción entre las palabras, sí. Explícamela tú. No, porque te iba a preguntar que en qué idioma rezas, si es que rezas, si en latín, en sánscrito, o en ningún idioma. No, yo no rezo con... Hombre, hay cosas preciosas, hay poesías, hay salmos, hay vedas, que es bonito recitarlos, poniendo el corazón y la cabeza, pero
no creo que sea lo más fundamental. De todas maneras, ya que me acabas de preguntar por la distinción entre las palabras, te diré que una vez me dijo alguien, no recuerdo quién, que cuando meditamos pretendemos escuchar a Dios y cuando rezamos pretendemos que Dios nos escuche. Pues es muy exacto. Yo cualificaría o calificaría un poco estas observaciones, pero evidentemente la meditación es mucho más escucha que hablar. Y la contemplación es mucho más ver con el tercer ojo que escuchar. Porque el silencio no se puede escuchar. El silencio es silencio precisamente porque ni se oye ni habla, ni dice nada. Raymond, perdóname, pero no llega el silencio, sino la publicidad. Y, por cierto, y antes de darle paso, me gustaría conocer tu opinión sobre ese voluminoso inquilino de nuestro siglo. Tan voluminoso que de las 3 industrias más fuertes que hoy día rigen el mundo, y así vamos, en plan de volumen: armamentos, turismo y publicidad. Y la publicidad es el cultivo de la hipocresía y de la mentira, pero si la gente es feliz con ello, pues le dan drogas, es una droga. Pero si necesitas una aspirina, pues yo no voy a decir que no la tomes si te hace falta. Pero es bien triste que para vender una cosa tenga que camuflarla hasta el punto de obligarme a ser hipócrita, porque si no, como hay otro, que es el consumismo y la competición, competitividad es un eufemismo para decir guerra. Y esto convendría decirlo. ¿Que hay guerra? Hasta ahora lo ha sabido, pues muy bien. Yo no pienso que el mundo debe ser un paraíso, pero sí pienso que podría ser un poco mejor. Lo dicho, una pausa para la publicidad, no nos dejen. Seguimos hablando con Raymond Panikkar en Negro sobre Blanco. Raymond, al principio del programa yo dije que tenías 80 años según el cómputo romano y 81 según el cómputo hindú. ¿Podrías explicárnoslo? Sí, según mi cómputo, tengo 6.000. ¿Esto es? Esto es, que llevo en mí, en mi cuerpo, posiblemente en mi espíritu, en mis genes, si ustedes quieren, o mis huesos, o la materia que me constituye, 6.000 años de peso y de experiencia histórica de la humanidad. Antes era prehistoria. Un hombre que se llame intelectual, que vive hoy día conscientemente y que sea víctima del individualismo de pensar que hace 80 o 100 años él no existía y que ahora lo que él existe es una cosa que ha caído así del cielo y que no tiene ninguna raíz con nada. Si nuestras raíces no llegan, por lo menos allí donde llega el ser histórico, que además se demuestra las palabras mismas. Las mismas palabras son los documentos humanos más profundos de esta vinculación del hombre con sus antepasados, con la tradición, con lo anterior. La mentalidad de Nouveau Riche, o la mentalidad que yo soy ahora aquí, es incluso ridícula para no calificarla de otra manera. O sea que si yo no intento en mí recoger, aprender y transformar, aprendiendo y recogiendo y aceptando, lo que yo he recibido de mis antepasados, porque lo he despreciado, porque ahora estudiar los griegos o los sánscritos, eso ya es pura arqueología o anticualla. Esto lleva a una mentalidad que el hombre mismo se desenraiza, se excomulga de la comunidad de los humanos. Por eso, si me preguntas a mí, bueno, yo no soy ninguna máquina que mi vida siga regiendo por las vueltas que la Tierra ha dado alrededor del Sol y ha dado ya tantas lunas o tantas vueltas. Es un cómputo perfectamente legítimo. Si te parece, Raymond, digamos que según el cómputo microcósmico tienes 6.000 años, según el cómputo macrocósmico, vete tú a saber, pero según el romano 80 y el hindú 81, sí, la diferencia. El hindú pone primero que los 9 meses, mejor dicho, los 10 meses, y cualquier mujer lo sabrá, son meses lunares. Y la regla que tienen las mujeres, en fin, son 10 meses lunares. Son 10 meses.
yo creo que estaba ya también ahí, ¿no? Bueno, eso es un poderoso argumento contra el aborto. ¿Qué opinas tú del aborto? Yo opino que todo se puede... No, poderoso argumento no lo es, porque podemos manejar los argumentos en pro y en contra. Un argumento sofista, más como bien, siempre, sí. Evidentemente. Tú puedes, dice el refrán inglés, que el demonio puede citar la escritura para sus fines, y con la escritura a mano hemos defendido la esclavitud, el apartheid, etcétera, etcétera. Creo que se están de tal manera exacerbando los ánimos, y que siempre un poco lo mismo, somos más sensibles a lo que te puede hacer el ratero, porque te ha quitado las 100 pesetas o las 1000 del bolsillo, que lo que puede hacer un señor con una firma, un industrialista o un político, en donde luego 5 millones, y no exagero, o los 1 millón de muertos de hambre en Irak, porque el señor Saddam Hussein no se muere de hambre, nosotros sí. Y esto no cuenta. Pues si en el mundo actual mueren 2.500 personas por acto de guerra, desde que terminó, tenía todavía la ironía de llamar la Segunda Guerra Mundial, como está diciendo, hubiese empezado, calcule usted, 2.500 muertos en acción guerrera, todos los días desde 1945, de los cuales, en término medio, el 80% son civiles. Si a esto le llamamos civilización, o le llamamos, no lo queremos hablar cuando hablamos del aborto, metámoslo todo junto. Y veamos un poco lo que los ingleses dicen, sense of proportion, un sentido de las proporciones. Y fue a favor de la vida, evidentemente. La menta, el comino y el anís, detalles de la ley, que se tendría que salvar. Pero el amor, la justicia, la misericordia es más importante. Aprovechemos todo lo que se habla del aborto para llegar a problemas, no digo menos, pero más importantes sí. Como cogemos el rabo por las hojas, pues es una hoja, y muy bien, puede ser una cosa, pero no olvidemos una cosa, te lo puedo decir en latín, ecco portet fare, illa non omitere. Dilo en latín, pero tradúcelo. Conviene hacer esas cosas, creo que no saben, pero no omitir las otras mucho más importantes. Y si esto nos sirve para un cambio de vida, para una conversión radical, y no poner cataplasmas aquí y allá para que la cosa perdure, prolongando la agonía de un sistema condenado a la muerte, entonces perfecto. Sí, no me deja llevar a la casuística de una cosa u otra. En plan de vista jurídico, pues se pueden decir muchas razones en pro y en contra, etcétera, etcétera. Cuando preparaba esta entrevista me he topado en un diccionario, no voy a decir cuál, con una reseña biográfica tuya y dice Raymond Panikkar, pensador indio. Me he quedado un poco sorprendido, en primer lugar porque creo que un pensador no es de ninguna parte, no es ni indio, ni cristiano, ni musulmán, y el pensamiento no tiene patria, pero en cualquier caso tú has estado siempre un poco a caballo entre lo indio, es verdad, y lo occidental. ¿Eso no te ha producido cierta esquizofrenia? Cuando me preguntan, y no he querido interrumpirte cuando me has llamado mestizo, si yo soy mitad indio y mitad español, yo digo que no. Yo soy 100% indio y 100% español. Porque tú no crees en el sincretismo. Y no me creo ni sincrético ni esquizofrénico. Y cuando hablo a teólogos, les diría, ¿cree usted que Cristo es mitad hombre y mitad Dios? Pues no, es todo hombre y todo Dios. Pues yo intento ser esto, todo, que para esto hace falta una cierta temperatura espiritual, y que a veces no es fácil, evidentemente. Pero si uno ha llegado a estos 80, 81 años después de preocuparse toda su vida pues para integrar su persona, pues creo que lo puedo decir. Yo me siento 100% indio, desde todos los puntos de vista. Y 100% español, y 100% occidental, catalán. Y catalán. Bueno, si te parece, vamos a repasar rápidamente tu vida en esta segunda, ya ni siquiera la segunda parte, es casi el final de este primer programa, pero vayámonos precisamente a eso, al final, a las postrimerías, y luego desandaremos el camino hacia lo de hoy y hacia lo de ayer. 80, 81 años ya, vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero, Sí, que señor. muero porque no muero, o bien, hay muerte, ¿por qué no vienes y llevas este alma mía de aqueste cuerpo mezquino? Pues se te agradecería, o bien, nada menos que por boca de Petrarca, un bel morir tutta la vita honora.
muerte y vida, vida y muerte, anverso y reverso de una misma moneda. ¿Cuál es, valga la aparente contradicción inter minibus, tu vivencia actual de la muerte contemplada desde lo alto de la alta edad que has alcanzado? En primer lugar, yo no me encuentro más cerca de la muerte que un niño de 5 años. La muerte es equidistante de todos los que llamamos mortales. Caer en la trampa de que la muerte está más cerca de mí y más lejos de un joven de 30, pues es una falacia. 1. 2. Yo lo decía a mí en el templo de Shiva, donde he vivido tantos años, en los Ghats, en Benarés, la ribera de Varanasi. Es uno de los 3 ríos de tu vida. Sí, pues me decía el Babaji, el sadhu que vivía en el templo y que hacía todas las pujas necesarias, pero usted me puede explicar cómo estos occidentales, bien vestidos, bien educados, que saben tanto, gorditos y bien rellenos, pueden creer que cuanto más viven, más cerca están de la muerte. Cuanto más vida has vivido, más vida has acumulado. No digo nada nuevo, sino que en muchas culturas la muerte está detrás. Y cuanto más vives, más te acercas a la vida. O como dicen los Vedas, la vida no muere. Lo que el hombre tiene miedo es al dolor y al sufrimiento. Porque muchas veces la muerte viene con el sufrimiento. Y a la muerte de los demás también. Y la muerte de los demás. ¿No? Pero a la muerte, muy bien, pero no porque tenga yo tantos años o menos, mucho más o menos. Es algo tan fantástico que me hace a mí y a todo el mundo que piense un segundo darme cuenta de la irrepetibilidad de cada instante. Lo hace finito y al hacerlo finito lo hace acabado. Porque see you later, te veré luego, es que no me has visto, es que no me lo has dicho. ¿Por qué tienes que esperar una segunda ocasión cuando es esta la que vale? Ese es el Iket Nunc, el Carpe Diem, la sabiduría pagana y también la sabiduría budista, ¿no? Y cristiana. Y cristiana, cierto. Hoy estás conmigo en el paraíso. Hoy. Raymond, yo llevo 2 años persiguiéndote para hacer esta entrevista y cuando inicié esa persecución me dijeron que tú acababas de sufrir una especie de infarto que luego afortunadamente no llegó a mayores y que no te molestara demasiado porque en ese momento tenías la salud delicada. Y yo efectivamente, bueno, pues dejé de molestarte. Y cuando me dijeron eso, inmediatamente se me vino a la cabeza una anécdota que me habían contado a propósito de Krishnamurti. Krishnamurti, que fue un hombre de vida ejemplar como la tuya, que siempre se preocupó por el mens sana in corpore sano, cuando poco antes de morir le comunicaron que tenía cáncer de intestino, me parece, y efectivamente murió poco tiempo después de eso, se preguntó a sí mismo, ¿qué he hecho mal? ¿En qué me he equivocado? ¿Tú te formulaste esa misma pregunta? Pues yo conocí bastante a Krishnamurti y me honró con su amistad, no conocía esta anécdota. Y a mí me pasó algo lo mismo, me pregunté que por qué yo que había controlado tantas cosas, desde la próstata hasta las cataratas, hasta la hernia, etcétera, etcétera, me había olvidado del corazón, que es lo más importante, y me jugó un pequeño truco que me sirvió mucho para despertarme y preguntarme a mí que posiblemente tenía parte de responsabilidad. Yo creo que somos 75% responsables de nuestra salud. ¿Tú eres vegetariano? Sí y no soy fanático. Me gusta más ser vegetariano que no serlo, pero como de todo. ¿Y bebes vino? Cuando hace falta también. Habitualmente. Una cosa muy mala es ser esclavo de tus vicios, que no sabes dejar de fumar. Bueno, son las rutinas de las que Pero hablábamos peor antes. es ser esclavo de tus virtudes. O sea que no. Estábamos hablando de la muerte y Occidente esconde la muerte. Y en cambio en la India, por ejemplo, la muerte se exhibe. Evidentemente. ¿Puede haber sabiduría en un pueblo que finge que no se muere, que se avergüenza de la muerte, que la tapa, que la oculta? Que no sabe vivir. No sabe vivir. Y por eso vamos acelerándose cada vez más, pensando que así huimos de nosotros mismos y huimos de la muerte. Hablábamos hace un momento, hablabas tú, del corazón. Y a propósito del corazón, quiero preguntarte por el sexo. Tú has dicho, yo he leído, puesto en tu boca, no sé ya dónde, que la castidad es necesaria para el crecimiento espiritual, pero que la castidad no debe entenderse como abstención del sexo, sino como pureza del corazón. Y no digo nada original. Esto lo dicen todos los libros y todas las tradiciones. Evidentemente sí. Amén. Los hindúes insisten mucho en que
el hombre que quiere convertirse en un hombre de conocimiento, en un iniciado, no debe hacer el amor, o por lo menos no debe eyacular, porque cuando se pierde lo que ellos llaman el bindu, que es el semen, se pierde la única energía de la que disponemos, porque solo hay una energía, que es lo que en el mundo occidental se llama la libido y lo que en la India se llama kundalini. ¿Qué te parece eso? Yo diría sí y no. De la misma manera que hay espiritualidades desencarnadas en Oriente y en Occidente, hay también formas de vivir que piensan que lo espiritual puro, sin la corporeidad, es superior a la espiritualidad que ha asumido e integrado la corporeidad. Como esto es más difícil, pues a veces cortamos por lo sano y ni sexo ni nada, porque así resulta que el espíritu va por su cuenta. Las poesías que tú has citado, que no estoy de acuerdo, porque el cuerpo no es cuerpo de muerte, sino que es cuerpo de vida, y cuando yo hablo en cristiano digo, yo creo en la resurrección aquí y ahora, y de la carne, y no solamente del espíritu, pues creo que es uno de los capítulos más importantes, muy vírgenes todavía, valga la metáfora, por estudiar y por vivir y por experimentar en el próximo milenio. El sexo sin corazón y amor, eso sin cabeza y corazón, pues es una actividad más o menos animal. Pero sí, con amor solo es sentimentalismo, con corazón solo es cálculo. Bueno, ahora, la síntesis de los tres creo que es necesaria para la plenitud del hombre. La muerte nos lleva a esa ciudad, la más antigua de la tierra, dicen, otros aseguran que fue Jericó, me refiero a Benarés o a Varanasi, en la cual tú pasaste muchos años en una cabaña junto al río. Sí, yo vivía en un templo, en la boardilla de un templo de Shiva, Hanuman Ghat, en un templo solito allí. Fueron años fantásticos de mi vida, evidentemente. También viviste en la India, en Mysore o Mysore. En Mysore de un año. Un lugar fantástico, una de las ciudades más agradables, luminosas de la India. Y estuve viviendo en un hostel de estudiantes. Fantástica arquitectura de la dinastía Hoysala, y con esa ciudad que yo no sé si has llegado a estar, que ahora se llama Hampi, que son las ruinas de lo que fue Vijayanagar, ciudad que misteriosamente se la tragó la tierra, el cieno, el fango, a raíz de una derrota militar en 1565, y que luego ha empezado a salir a partir de 1576. Durante 4 siglos esa ciudad no ha existido. ¿Tú has estado allí? He estado allí, pero no he vivido allí. Lo he visitado. Hablando de ciudades en las que sí has vivido, vámonos un poquito a la Alemania inmediatamente anterior a la guerra, a la Alemania nazi, a la Alemania de la ascensión del nazismo. ¿Qué ambiente había entonces en Alemania? Yo entré en Alemania... Fuiste a estudiar allí, ¿no? Yo fui a estudiar porque el 36, gracias al pasaporte británico de la nacionalidad india, nos pudimos, toda la familia, salir de Barcelona en septiembre. Yo entré en Alemania y mi padre tenía relaciones comerciales e industriales con Alemania, y fuimos allí donde hubiéramos podido vivir sin saber qué pasaba. Entré en Alemania el mismo día en que Hitler ocupaba la zona derecha del Rin, izquierda del Rin. Y vivió 3 años en la Alemania nazi. Y sería un largo capítulo de explicar, porque yo, que no soy alemán, defiendo un poco mucho de esas acusaciones desde un punto de vista de como si allí fuese todo el demonio, cuando olvidamos otras cosas iguales o peores. El 38 se destaparon las caretas, y la noche de la quema de sinagogas, etcétera, se vio lo que yo, porque tenía un profesor que me abría todos los ojos, ya lo vi desde el principio, y estábamos en contra, pero es todo un capítulo muy complejo, del cual pienso que hasta ahora no hemos tenido la ecuanimidad suficiente para verlo con suficiente distancia y perspectiva. Evidentemente, no defender a Hitler, pero tampoco buscar un chivo expiatorio para excusa o cubierta de otras cosas, y repito, iguales o peores. Muchos años después, en 1950, volviste a Alemania, habrías vuelto en otras ocasiones, claro, fuiste a la Universidad de Friburgo, diste allí una conferencia, y el decano de esa universidad, Max Müller, le habló de ti y de tu conferencia y de tus ideas a un pensador muy controvertido, Heidegger. Sí. Entonces Heidegger quiso conocerte, te conoció y... Liebe aus dem ersten Blick. Podría decir lo que pasó. Aquello que dicen, pues, amor al primer vistazo. Pasó algo que yo ahora lo veo después.
Él era el profesor Heidegger, que estaba todavía recluido, no podía salir de su casa prácticamente, y me preguntó Max Müller con mucha reticencia si yo tendría algún inconveniente en ir a visitarle, que no me ensuciaría mi currículum ir a visitar a un profesor. Mira, Heidegger, yo dije de ninguna manera, estoy muy honrado, por eso que he dicho que un pensador es pensador. Y al cabo de 2 minutos estábamos ensarzados en la discusión Sursache, que diría él, ¿no? En la cosa, que él olvidó que era profesor Heidegger y yo olvidé que era un chico joven, bueno, joven no tanto, pero en fin, que no podía ni paraconarme. En la cosa. Y yo no le hablaba a él como el profesor o como nada. Estábamos extasiados discutiendo precisamente sobre si Dios es el ser o si Dios es un ser o el ser supremo. Que el pobre Max Müller estaba allí y dice, no han perdido Remus aquí. Y desde entonces le he citado y le he visto, pues muy a menudo. Entonces yo hacía la navette, el péndulo entre Benares y Estados Unidos, pasaba por Europa, le enviaba una tarjeta postal, y yo paso esos días por Alemania, he contado, venga tal día. Y me daba un pequeño schnaps siempre y discutíamos de filosofía. Y entonces que yo estaba terminando la experiencia médica, fui un poco ingenuo, porque yo que a veces pensaba, bueno, le preguntarás alguna cosa. Él me preguntaba a mí, ausfragen, me exprimía por su interés enorme en conocer, que ya conocía, aunque él me decía que es un ignorante, la Upanishad y la ciencia médica, que yo tenía entonces de los dedos, pues lo estaba traduciendo. Te exprimía como yo te estoy exprimiendo hoy a ti. Pero agradablemente en ambos casos. Vámonos a otra ciudad y a otro personaje ilustre. Roma, donde tú estabas cursando estudios de teología, y Mircea Eliade, quizá el mayor historiador de las religiones de nuestro siglo, novelista, gran escritor, y tú te ibas con él, por lo visto, a la trattoria a tomar pan, queso y vino y a charlar de filosofía o de teología. La trattoria era con Quereni. Con Eliade no compartíamos el pan en esas trattorías. Quereni es otro grande, pero hubo una grande relación, porque no sé si él veía en mí una posible persona que estaba a su mismo longitud de onda. Bueno, a mí me ha dicho un pajarito que él consideraba que tú eras su seguidor. Pues al parecer sí. O sí, decía... El hombre que recibía el testigo de su labor. Que podía suceder, en el sentido de poder compaginar, que Mircea Eliade ha sido mal entendido tantas veces. Cuando él decía, yo soy más un novelista que un historiador de la religión, la gente decía, no es verdad, estas novelas son malas. Pues no es verdad. Novelas son buenas o malas, pero es que ser novelista es ser poeta, es ver una tercera dimensión de las cosas, y él la veía en toda la realidad. Y tuvo una vida... Pero yo le he conocido incluso cuando estaba malo, en París todavía, y luego el éxito de Chicago, que evidentemente le permitió muchas cosas, pero en cierta manera también le condicionó. Y cuando vino a Santa Bárbara a verme, bueno, y también organizamos una conferencia, yo vi toda la tensión en la que él sufría de encontrarse en un continente, no digo sin contenido como decía Ortega y Gasset, pero en un continente en donde él no podía florecer con toda la fuerza. Y por eso buscaba estas salidas hacia lo esotérico, hacia lo... Sin irnos de Roma y con brevedad, etcétera. Y formulo esta pregunta al sacerdote católico, hay un personaje en el Decamerón de Boccaccio, me parece que era un cura, que aconseja a su sobrino, que creo que también era cura, que no fuese a Roma, porque si iba a Roma perdería la fe. Tú estuviste en Roma y... Roma veduta, fede perduta. Sí. ¿Tú perdiste la fe, encontraste otro camino, perdiste otras cosas? No, yo... En Roma fueron 3 años y luego un cuarto año muy fecundos y muy intensos en mi vida. Yo fui incluso el único profesor no marxista en la Sapienza, en la Universidad de Filosofía, que por ser indio, cosas así, pues los marxistas me aceptaron a enseñar filosofía de la religión. Roma es apasionante. Ya hay 3 Romas, por lo menos. Solo 3, ¿no? Por lo menos. Y comprendí además el ambiente romano, si te refieres al ambiente vaticanista, que es problemas de lenguaje. Cuando se interpreta
con categorías anglosajonas y peor si son germánicas, el lenguaje, incluso teológico, latino, es que no se entiende. Cuando yo descubrí, y es una anécdota muy corta que me abrió los ojos, que Pío XII, un determinada fiesta de Santo Tomás, fue al angélico a decir que Santo Tomás, doctor de la Iglesia, esto es la verdad, la seguridad, las cosas, y esto es seguro, y esto es nuestra doctrina. Y 3 semanas más tarde fue a los jesuitas de Ventura Suárez, que decían exactamente lo contrario de Santo Tomás, pero que para el Pío XII exactamente lo mismo. Comprendí que no se trataba de elucubraciones meramente, digamos, conceptuales, sino de algo que el genio italiano lo sabe ver. Y que los genios que solamente son cartesianos, o que son muy profundos en el orden del pensamiento, no lo ven. Hay que entender las cosas. Y lo de la fe, claro, como yo distingo entre fe y creencia, a mí no me causó ningún trauma. Con más brevedad todavía, este programa se emite en tiempo de Navidad y me gustaría conocer cuál es, a tu juicio, el verdadero significado, el verdadero espíritu de la Navidad y cómo se concilia, si es que puede conciliarse ese espíritu con el frenesí profano y de consumo que en estos momentos caracteriza las Navidades. A la segunda parte de la pregunta, no se compagina. A la primera, la palabra Navidad significa nacimiento. Nacimiento de Dios en ti, de Dios en el mundo, de Dios en la historia, Dios en cada uno, simbolizada por el nacimiento de Dios en la persona de Jesús. O sea que no es una cosa puntual, única. Es el nacimiento a la divinidad y el nacimiento de la divinidad en la historia, en el hombre, en el mundo. Es un fenómeno cósmico. Y es, como dice incluso la liturgia latina, nueva natividad, nuevo nacimiento. Si yo no nazco, Dios no nace en mí, sin citar ahora a Maestro Eckhart, pues no hay Navidad. Entonces lo que hay es el consumismo de aprovechar la ocasión para comprar más cosas. Raymond, ya no es la publicidad lo que se nos echa encima, sino el punto final del programa. Tenemos el tiempo justo y quizá ni eso para que, en cuanto autor de esta invitación a la sabiduría, esboces una respuesta, si la hay, e introduzco el condicional, porque en alguna parte has dicho tú que la mente humana no puede alcanzar, no puede conocer la verdad, para que esboces una respuesta, decía, a las 3 preguntas que lo abarcan todo, a las 3 preguntas más antiguas y seguramente más importantes formuladas por el hombre, a las 3 preguntas de siempre que, sin embargo, en el marco de la Ilustración y de las consecuencias de la Revolución Francesa, casi nadie se atreve a formular ahora. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Yo lo reduciría a una, al somos, porque el somos incluye el origen y el fin. ¿Y quiénes somos? Somos la parte consciente y libre de la realidad, unida intrínsecamente a lo cósmico y a lo divino. El hombre solo es una abstracción, el Dios solo es otra abstracción, la tierra solo es otra abstracción. Somos precisamente esta conexión intrínseca, como núcleo, como centro, como sacerdote o mediador, si tú quieres, entre el cielo y la tierra para hablar con los chinos. Y cuando tú te das cuenta de esto, te das cuenta de tu sitio en el cosmos, que no es ni un habitante, ni una parte indistinguible, sino que es la unicidad que pertenece, sin citar a Protágoras, el hombre medía de todas las cosas, entre Dios y el cosmos. Y la vida que tienta con sus frescos racimos y la muerte que espera con sus fúnebres ramos y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. No hace falta. Si es lo más divertido no saberlo. ¿A ti te gustaría saber cuándo vas a morir, de dónde vienes y todas las cosas? En modo alguno. Somos más unidos, estamos más unidos en nuestra ignorancia que en las pocas cosas que sabemos. Si no nos abrimos al infinito, que es lo no limitado, lo que no tiene límites, no vivimos vida humana. Que no sabe correr el riesgo y la novedad intrínseca y absoluta de todas las cosas, y de la vida instantánea por un momento, es que se le escapa la vida. Cuentan de un sabio que un día recibió en su ashram de Tabertet a quienes hacemos el programa Negro sobre Blanco, y también recibió por nuestro cauce, por el cauce del ojo de la cámara, a todos ustedes. Gracias, Guruji, Brenón, maestro, por la hospitalidad, por la conversación y por la sabiduría. Que Buda, Krishna, Cristo y Lao Tzu te concedan larga vida en el más acá y mucha luz en el más allá, si lo hay. Lo de hoy
no ha sido un placer, ni tampoco una simple lección. Ha sido mucho más para mí, y estoy casi seguro de que también lo ha sido para las gentes de buena voluntad que te han escuchado, Raymond Panikkar. Namasté o Namaskar, dije al comienzo del programa, y Namasté o Namaskar, repito ahora, juntando las manos, y no sin aclarar para el que no lo sepa, que esas palabras hindús significan saludo a la divinidad que llevas dentro, que llevo dentro, que lleváis dentro. Mi infinita gratitud a Raymond Panikkar. Hoy hemos hablado de su vida y de sus opiniones sobre algunos temas de nuestro tiempo. La próxima semana lo haremos de su obra. Gracias también a cuantos han tenido la gentileza de ver negro sobre blanco. Volveremos dentro de 7 días. Buenas noches. Decir con cierta urgencia todo lo que aún no has dicho, o matizar, apostillar todo lo que ya habías dicho. ¿Es así? ¿O este aluvión de libros recientes obedece más a las leyes de la casualidad que a las de la causalidad? Yo creo que obedece a las leyes del ritmo. O sea, ni causalidad ni casualidad. Cuando uno es profesor, y lo he sido durante 25 años, no se puede repicar ahí en la procesión. Y si te quieres dedicar verdaderamente a la enseñanza, tienes que consagrarte a ella. Y no puedes mantener tu espíritu entretenido o distraído en un problema que te interesa mucho, pero que está al margen de lo que tú enseñas. De manera que durante muchos años he podido publicar relativamente poco. Casi todos estos libros tienen una gestación, en la India diríamos la gestación del elefante. El elefante son 2 años, que tiene el elefante madre, el elefantito en su seno. Y en mí han sido a veces décadas y a veces incluso más. Muchos de estos libros surgen de una intuición que luego los avatares de la vida no te dejan dedicarte a ello para acabarlo de pulir, porque si en una cosa soy escrupuloso, y no me arrepiento, al revés, me arrepiento a veces de no haber sido suficientemente escrupuloso y severo conmigo mismo, es que mis libros son fruto no de un capricho ni de una intuición, sino de algo que intento que cristalice lo más oloédricamente posible y diamantino posible, y para eso se necesita tiempo. Estos libros son todos de antiguos casi. El Buda que has mencionado lo escribí el año 69. Lo que pasa es que esto no se puede decir a los adoradores de la modernidad, entonces ya pasé, ya no sirve. Pero del 69, que el 70 se publicó en la primera edición, que yo estaba en la India, no pude revisar, y en consecuencia... En castellano, editada por Espasa Calpe. No es, por otra parte, la única obra de Raymond Panikkar que en estos días reclama nuestra atención. También acaban de aparecer La Trinidad, una experiencia humana primordial. En catalán la ha publicado Empúries y en castellano lo ha hecho Siruela. E Iconos del Misterio, la experiencia de Dios. Publica esta última obra Edicions 62 en catalán y Península en castellano. Tenemos también aquí El silencio del Buda, que apareció bajo los auspicios de Siruela en octubre del 96, y este título ya clásico, El Cristo desconocido del hinduismo, un encuentro entre Oriente y Occidente, que fue reeditado en 1994, casi 40 años después de su primera edición. Lo publicó Grupo Libro en la colección Paraísos Perdidos, dirigida por Isidro Palacios. Atrás quedan más de 40 libros de Raymond Panikkar, algunos los tenemos también por aquí. La experiencia filosófica de la India, editorial Trota, Ecosofía para una espiritualidad de la tierra, San Pablo, Paz y desarrollo cultural, presencia social. Paz, ¿qué he dicho? Y desarme cultural. ¿Y qué he dicho yo? Desarrollo. Es un lapsus muy significativo. Horror de horrores. Claro, Por supuesto, paz no, y no desarme cultural, que a menudo el desarme es lo contrario del desarrollo. Quizá podamos hablar de esto. En fin, decía que 40 libros atrás, aparecidos en un sinfín de idiomas, cristianos y no cristianos, 7 por lo menos que yo sepa. Alguien ha dicho alguna vez que el intelectual español
más conocido fuera de España es precisamente este hombre que en estos momentos está sentado delante de mí. Raymond, parece como si quisieras forzar los tiempos, publicar muchas páginas. Todo está en los libros, 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 todo está en los libros. Namaste o Namaskar. Esa es la fórmula de saludo que se utiliza en la India, y así saludo yo, he saludado en esta ocasión a todos ustedes y especialmente a la persona que hoy va a ocupar con C, no con K, los 50 minutos de este programa. Aquí lo tienen. No sé si conocen ya su rostro, su aspecto físico, su aire oriental, pero seguro que su nombre como mínimo les suena y que a muchos de ustedes les suenan también de oídas o de leídas algunas de sus obras. Se trata de Raymond Panikkar, barcelonés con 81 años en las alforjas de su biografía, según el cómputo hindú, 80 en cambio según el cómputo romano, esto nos lo explicará él dentro de unos instantes, mestizo, hijo de padre hindú y de madre catalana, hermano mayor de otro pensador ilustre, Salvador Panikkar, físico, químico, filósofo, teólogo, profesor, escritor, sacerdote y, sobre todo, al lado y por encima de esos títulos y calificativos, que lo son de peso, sabio, o por lo menos hombre que desde su adolescencia está llena de imperfecciones, por lo menos, y que luego ha salido en 5 o 6 idiomas y que finalmente, como cortesía y como sentido de deber, pensé que habiéndolo pensado y redactado en castellano, aunque su primera redacción fue en italiano, debido a una enciclopedia del ateísmo que me preguntaron, lo he vuelto prácticamente a reescribir en esta última edición que has mencionado, el Ciruela. ¿Y es cierto que tienes material inédito como para llenar otros 40 volúmenes? Pues desgraciadamente, me da vergüenza decirlo, pero desgraciadamente sí. Espero que no saldrán. Quizás no haga falta, pero están ahí. Bueno. Y no por una obsesión de escribir, a mí escribir me cuesta mucho, soy más un hombre de la palabra muchas veces que un hombre de la escritura, y la escritura mata. De eso hablaremos. Raymond, antes de meternos en los dibujos y en los laberintos de tu vida y de tu obra, una pequeña provocación. Este libro, uno de los últimos iconos del misterio, lleva una dedicatoria que dice: a los que no están pendientes del televisor. Y se supone que en estos momentos nos estamos dirigiendo a personas que sí están pendientes del televisor. Me gustaría que glosaras un poco esta dedicatoria. En primer lugar, puede decir, para decirlo de una forma cortés, que hay excepciones que confirman la regla. Y en consecuencia, yo no soy puritano, purista, fanático. No digo que la televisión sea mala. Esta dedicatoria está precisamente dedicada, y muy seriamente, y lo pensé, a aquellos que, para enfrentarse con la realidad y con el misterio, y la realidad es el misterio, no necesitan que le distraigan, ni con imágenes, ni con nada. Y la palabra pensada también es pendiente, que no se debe ver la televisión, nunca lo he dicho yo. Quizá desde su infancia también nos lo aclarará él, ha seguido el camino real y ha corrido la fastuosa aventura de la sabiduría. Lo repito, de la sabiduría. Nadie confunda esta con la ciencia, la tecnología, la cultura, la información o el conocimiento. Son cosas bien distintas. ¿Dónde está la diferencia, Raymond? La primera sería en la palabra. Si tú no encuentras las cosas sabrosas, si prescindimos del gusto y del cuerpo y de la belleza y del sentimiento, no puede haber sabiduría. Si lo reducimos todo a un conocimiento abstracto o solamente una cosa que te toca la cabeza y te deja el corazón frío, no puede haber sabiduría. Si no se encuentran cosas sabrosas, que es lo que la palabra indica. O sea que la sabiduría es lo más complejo y al mismo tiempo, paradójicamente, lo más simple. ¿Es lo que los chamanes llaman el camino del corazón?
En cuanto a camino, sí. Lo que pasa es que el camino del corazón, si no se anda, no es camino. Ya estamos de nuevo en las abstracciones, en los conceptos. El camino, pues el camino sin caminar, y sin caminante, y sin camino no es camino. Entonces es sabiduría. Por eso la sabiduría no puede abstraerse, no puede ser una cosa así completamente etérea o un concepto de sabiduría. Y si es real, como todo lo real, es inefable. Porque se puede ya catalogar y explicar en otra cosa, aquello es más importante que lo que tú explicas. Invitación a la sabiduría se llama precisamente esta obra, que apareció en lengua catalana con el sello de la editorial Proa hace aproximadamente un año y que muy recientemente ha vuelto a asomarse a los escaparates, esta vez